Buenos días, mi nombre es Juan José Cadena Arroyo y en este video vengo a hacer mi exposición acerca de las estructuras de datos. Entonces, primero, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una colección de uno o más tipos de elementos, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. Lo que podemos decir de la estructura de datos es que es un conjunto de varios datos que pueden ser de distintos tipos. Entre estos hay varios tipos de estructuras de datos, entre los cuales están los arreglos, que es una colección de un número finito de elementos del mismo tipo. Ese número finito lo declaramos al declarar el arreglo. Acá podemos ver la declaración del arreglo, podemos ver el tipo de dato que contendrá el arreglo, unos corchetes para mostrar que es un arreglo, el nombre de la variable, que en este caso será arreglo, y la inicialización con la palabra clave new y la cantidad de datos que contendrá el arreglo. Luego de esto, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un arreglo en Java. Entonces acá tenemos el ejemplo del arreglo en Java. Tenemos una clase llamada arreglo y tenemos un plugin de tipo también llamado arreglo. Lo que vamos a hacer, entonces, vamos a declarar un arreglo de enteros de 10 elementos y vamos a llenarlo con los primeros 10 números pares. Entonces vamos a tomar un entero que va a ser igual a 2, se va a llamar x, y vamos a hacer un ciclo for que para un entero i igual a 0 y menor a 10 e i con incremento, vamos a hacer que el arreglo de la posición i sea igual a x y vamos a sumarla a x2. Y luego vamos a hacer otro ciclo for de la misma manera para imprimir esa posición del arreglo. Y también vamos a imprimir el tamaño del arreglo con el método arreglo.length. Vamos a probarlo entonces. Y como podemos ver, ya se lanzó. Tenemos los números desde el 2 hasta el 20 y nos dice que el tamaño del arreglo es 10. Entonces ahora, después de eso, vamos a ver la siguiente estructura, que es una pila. La pila es una colección de elementos en la cual solo se pueden introducir y eliminar datos por un mismo extremo. O sea que el primer dato que se saca es el último que se introdujo. Entonces vamos a ver una declaración y un ejemplo de una pila en Java con uso de arreglos. Entonces ahora tenemos la pila, tenemos un método llamado pila en la clase pila, y lo primero que vamos a hacer es declarar dos enteros que nos van a ayudar, dos auxiliares que va a ser e i, un arreglo de strings que va a ser la pila y un scanner que es el que nos va a ayudar a meter los datos. Entonces vamos a decir que mientras e no sea igual a 1 se ejecute el código de la pila, que va a ser, primero vamos a imprimir qué acción quiere ejecutar y vamos a decir que si i es menor que 10 puedes añadir un dato, ya que el máximo del arreglo es 10 de la pila. También que muestre imprimir, que si i es mayor que 0 muestre quitar, y también que muestre cerrar. O sea, si introducimos a vamos a añadir, si introducimos y vamos a imprimir los datos, si escribimos q vamos a quitar un dato, y si decimos c vamos a cerrar el programa. Y vamos a tomar un string auxiliar que es el que va a leer esto. Vamos a decir que si auxiliar es igual a y a su vez i es menor que 10, vamos a decir que nos imprima que introduzca un valor y vamos a darle que ese valor va a ser el valor actual de la pila. Y entonces vamos a decirle que el valor fue introducido y vamos a aumentar en 1i, que es nuestro auxiliar. Luego vamos a decir que si el auxiliar es igual a i, vamos a imprimir pila y vamos a imprimir la pila. Vamos a imprimir que para un entero a igual a 0, a menor que i y a en incremento, vamos a imprimir los elementos de la pila, esto con el objetivo de mostrar solo los elementos que tienen un valor y no son nulos, y luego vamos a imprimir un espacio. Después vamos que si el auxiliar es igual a q y también i es mayor que 0, vamos a declarar un entero x igual a i, y vamos a decir que si x es mayor que 9, vamos a disminuir en 1x para que no nos muestre ningún error, y vamos a decir que pila x, o sea el último que se introdujo, va a ser igual a nulo. Vamos a hacerle borrar el borrado y vamos a borrarle 1 ahí y demás, y luego vamos a decir que si este es igual a c, y vamos a decir que e es igual a 1, o sea que para salir del ciclo while, y si no, vamos a decir que el valor que se introdujo no fue válido. Vamos a probar entonces. Acá decimos que qué acción queremos ejecutar, vamos a decir que vamos a añadir un string, por ejemplo. Vamos a añadir 3 valores y vamos a imprimirlos, y acá tenemos la pila. Podemos darle en quitar, volvemos a imprimir, y como vemos el último valor en introducirse
fue el primero en salir. Entonces terminamos y esto fue el ejemplo de pila. Entonces luego la siguiente estructura de datos sería la cola, la cual es parecida a la pila, pero es una colección de elementos en la cual solo se pueden introducir datos por un extremo y eliminar datos por el extremo opuesto. En este caso, el primer dato en introducirse es el primero en salir. También vamos a ver una declaración, un ejemplo de cómo hacer una cola usando arreglos en Java. Luego entonces vamos a tener el código de la cola, el cual va a ser muy similar al de la pila. Como podemos ver, tenemos los mismos auxiliares, el string, que es hacer el arreglo llamado cola, los mismos parámetros para añadir, imprimir, quitar y cerrar, pero aquí la diferencia va a estar en la parte de quitar. Acá, porque lo primero que vamos a hacer va a ser que el cola 0, o sea, el primer elemento que se introdujo va a ser igual a nulo. Y entonces después vamos a hacer un ciclo for para que el entero x igual a 0, x menor que y, menos 1 y x en aumento. Lo que vamos a hacer va a ser que la cola de x va a ser igual a la cola de x más 1. Eso quiere decir que vamos a subir todos los elementos un espacio, por así decirlo. O sea, la cola 1 va a pasar a ser cola 0, cola 2 va a pasar cola 1 y sucesivamente. Entonces después de eso vamos a imprimir que el valor fue borrado y vamos a disminuir en 1 y demás. Podemos ver que es el código muy similar al de la pila, prácticamente igual. Entonces vamos a probar la cola. Podemos ver acá, vamos a añadir entonces 3 valores nuevamente. Vamos a imprimirlos, podemos ver acá los 3 valores. Vamos a quitar uno, vamos a volver a imprimir. Como podemos ver, el primer valor que introdujimos es el primero que se va. Cerramos el programa. Y ese fue el ejemplo en Java de cómo hacer una cola con arreglos. Luego entonces vamos a ver la unión, la cual es una estructura de datos en la cual los datos se solapan y unen en una sola posición. Esa es la diferencia de las uniones con los arreglos, que solo hay una posición y todos los valores se solapan entre ellos. Vamos a ver también un ejemplo y cómo declarar una unión en Java también usando arreglos. Entonces acá podemos ver la unión, el ejemplo de unión. Vamos a tomar también un auxiliar que en este caso va a ser E. Vamos a tomar un arreglo de una posición que va a ser nuestra unión. Vamos a tomar un entero auxiliar y un entero total para mostrar el total de valores que se han introducido. Y un escáner de entrada para poder leer los valores. Entonces vamos a decir que mientras E no sea igual a 1, vamos a decir que nos imprima que introduzca C para cerrar el programa o introducir un valor. Entonces vamos a tomar un string que va a ser la cadena, que va a ser la que nos va a decir si el programa se cierra o no. Vamos a decir que si no, la cadena sin espacios es igual a nada, entonces vamos a decir que no se ha introducido ningún valor. Si no, vamos a decir que si es igual a C, vamos a decir que E es igual a 1, entonces vamos a salir del ciclo while. Si no, vamos a decir que si cadena no es ni un número ni es opcional con un menos, o sea que no sea un número positivo o negativo, el menos es opcional, vamos a decir que se ha introducido un valor no válido y que vuelva a intentarlo. Si no, o sea que si es un valor de número positivo o negativo, vamos a hacer un try para hacer cualquier excepción también que no se haya introducido un valor no válido con un catch después. Y vamos a tomar que el auxiliar va a ser en la cadena convertida a entero. Y entonces vamos a decir que unión 0, o sea, la única posición de la unión, es igual al valor que ya tenía la unión sumado al auxiliar. Y vamos a aumentarle 1 a total para mostrar el total de valores introducidos. Luego vamos a imprimir el valor actual, imprimimos unión 0, que es la unión, e imprimimos el número de valores introducidos con el total. Entonces ya después de la explicación vamos a probarlo. Vamos a introducir un valor. Voy a introducir por ejemplo 18. Entonces, valor actual 18, número de valores introducidos. Nos vamos a introducir en este caso 12 y debería darnos 30. Vamos, valor actual 30, número de valores introducidos 2. Vamos a introducir por ejemplo menos 5. Tenemos valor actual 25, número de valores introducidos 3. Y así sucesivamente con nuestra unión. Luego entonces vamos a usar la lista, que es una estructura de datos parecida al arreglo, pero con la capacidad de variar sus espacios de memoria y almacenamiento disponibles. Entonces vamos a ver la declaración de la lista. En este caso vamos a usar la ArrayList de Java. Vamos a decir declarar la ArrayList. Vamos a poner el tipo de dato que contendrá la lista entre signos de mayor y menor.
vamos a obtener el nombre de la variable, que en este caso va a ser lista, vamos a inicializarla y dentro de los paréntesis podemos poner la cantidad de datos que contendrá la lista, pero esto es opcional al usar un ArrayList. Entonces vamos a ver un ejemplo de una lista en Java. Entonces ahora vamos a ver la lista, vamos a declarar un ArrayList de strings, vamos a darle una lista y vamos a declarar un entero que va a ser igual a 1. En este caso vamos a mostrar la lista, vamos a convertir los enteros a strings y vamos a mostrar los 10 primeros números impares. Entonces vamos a dar un ciclo for que para un entero i igual a 0 con i menor a 10 e i de incremento vamos a añadir el método inter.toString para convertir al entero a string, y este entero va a ser x. Y entonces después de eso vamos a aumentar x en 2, x va a ser igual a x más 2, y luego vamos a imprimir la lista y vamos también a imprimir el tamaño de la lista con el método lista.size. Entonces vamos a probarlo. Como podemos ver, acá nos imprime la lista desde 1 hasta 19 y podemos ver que el tamaño es 10. Ahora entonces vamos a ver una estructura creada por clase en Java, la cual es una estructura de datos capaz de almacenar varios valores de distintos tipos en una sola variable. Entonces vamos a mirar la declaración. En este caso primero tenemos que declarar una clase, una declaración de la clase. Tenemos que declarar las variables que vayamos a usar para nuestra estructura, los tipos de variables, y vamos a usar luego una public struct, que es el nombre de la clase, con la declaración de los parámetros, y vamos a inicializar los parámetros diciendo que de eso los parámetros va a ser igual a las variables que declaramos anteriormente. Y luego la inicialización la podemos ver acá. Lo primero que tenemos que hacer es decir el nombre de la estructura, que es el nombre de la clase que declaramos, luego el nombre de la variable, y luego tenemos que declararlo inicializarlo con la palabra clave new, de nuevo el tipo de dato, que es el nombre de la clase, y la inicialización de los parámetros entre paréntesis, que son los parámetros que le pusimos a nuestra estructura. Entonces vamos a ver el ejemplo con el código en Java ahora. Entonces acá tenemos el ejemplo de estructura en Java. Tenemos la public static class struct, la clase struct, y como ya podemos ver tenemos entonces un entero, un string, un double, un char, un carácter y un booleano. Entonces declaramos los valores para poder ocupar este método más adelante con los mismos parámetros, y entonces tenemos el método de estructura, el cual vamos a imprimir los datos de la estructura. Primero vamos a darle unos datos, vamos a crear una estructura llamada st1, y esa estructura vamos a dar el valor de entero 16, la cadena, el double 14.5, el carácter a y el booleano true. Y entonces vamos a imprimir la estructura, vamos a imprimir que nos diga la estructura, y vamos a imprimir cada uno de los valores. Vamos a imprimir el a, el b, el c, el d y el e. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Ahora podemos ver, nos imprime la estructura y nos imprime los valores que le dimos a la estructura. Entonces luego de eso ahora vamos a ver un ejemplo utilizando varios de los conceptos que vemos en un código de Java. Entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser un programa que almacene los datos de varios estudiantes, y en este caso vamos a utilizar una estructura, vamos a utilizar arreglos y vamos a usar una pila. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a declarar la clase estudiante, vamos a declarar eso para declarar la estructura. Tenemos un big integer que va a ser la id, que va a ser el equivalente a la cédula. Tenemos un string que va a ser el nombre, dos enteros que van a ser la edad y el semestre que está cursando, otro string que va a ser el correo, otro big integer que va a ser el número de celular, y un booleano que va a ser el pago, que va a determinar si ya realizó o no ha realizado el pago de la matrícula. Declaramos el public estudiante con todos los valores dichos, los parámetros dichos, y los damos con las variables que ya declaramos. Nosotros vamos a dar el método, vamos a imprimir primero estudiantes actuales y vamos a crear un arreglo por cada parámetro de la clase estudiante, y entonces en cada uno vamos a introducir 5 valores, pero esos van a tener capacidad de 10, ya que más tarde vamos a poder introducir aún más estudiantes. Entonces tenemos el arreglo de las IDs, que va a ser las cédulas, el arreglo de los nombres, el arreglo de las edades, el arreglo de los semestres y el arreglo de los correos, el arreglo de los celulares y el arreglo de los booleanos de pago al igual. Entonces luego vamos a crear un arreglo de estructuras. Entonces vamos a crear un arreglo de la estructura que va a llamar st, y vamos a llenar y a imprimir
los valores de estos. Entonces vamos a ver que por un ciclo for para un entero igual a 0 y menor que 5, porque tenemos 5 valores actualmente, y también con i en aumento vamos a darle que al estudiante de la posición i vamos a crear un nuevo estudiante y vamos a darle los valores del arreglo correspondiente de los arreglos que declaramos antes y los vamos a imprimir. Luego entonces vamos a declarar dos enteros, un entero i que va a ser igual a 5 debido a que tenemos ya 5 valores, y un entero z que va a ser igual a 0 que va a ser nuestro auxiliar. Vamos a decir que mientras z no sea igual a 1, vamos a crear un escáner para leer valores y vamos a decir que qué acción queremos ejecutar. Y vamos a tener el código de la pila nuevamente. Vamos a decir que si queremos añadir, imprimir, quitar o cerrar, vamos a darle un string aux que va a ser el auxiliar, el que vamos a leer. Vamos a decir que si aux es igual a o y menor que 10, vamos a hacer el try con el catch para introducir los valores correspondientes a todos: la cédula, el nombre, la edad, el semestre, el celular, el correo, y si ya pagó o no, todos con sus respectivas validaciones, para evitar datos erróneos. Por ejemplo, que la cédula solo sean números, el celular igual, que el nombre solo sean letras y espacios, que la edad solo sean números, ya que vamos a comprobar al transformarlos en enteros. Lo mismo el semestre, y que el semestre no sea mayor a 10, que el correo al menos incluya una arroba, y que el booleano vamos a decir que introduzca un número, que introduzca 1 para true y 0 para false. Entonces, después de hacer las completas validaciones, si no, vamos a decir que es un valor no válido y tenemos el catch. Y si no tenemos ninguna excepción, vamos a introducir el estudiante nuevo con los valores que tenemos, algunos convertidos en enteros porque los tenemos en string, ya que estos strings los declaramos para guardar los valores e introducirlos en el estudiante. Luego vamos a imprimir que el estudiante fue introducido y vamos a aumentar i en 1. Si dice que el auxiliar es i, vamos a imprimir los estudiantes e imprimimos todos los estudiantes. Esta ya no con 5, sino con el valor de i, dependiendo de cuántos estudiantes tengamos. Si el auxiliar es igual a q y tenemos que i es mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer va a ser el mismo código para quitar el último estudiante. O sea, vamos a quitar el último que se introdujo, porque esto va a ser una pila. Entonces vamos a darle que el entero va a ser, vamos a declarar un entero x que va a ser igual a 1, vamos a darle que sea el máximo valor 9, y vamos a darle que el estudiante, quitemos el estudiante, el último, que va a ser nulo. Entonces damos el valor borrado y le borramos un valor a 1. Si no, si vemos que el auxiliar es igual a c, damos a z igual a 1 para salir del ciclo while, y si no, decimos que es un valor no válido. Entonces vamos a probar el código del ejemplo. Como podemos ver acá, lo primero que hace es imprimirnos los estudiantes que declaramos, los estudiantes actuales. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que queremos añadir un estudiante. Entonces le vamos a poner una cédula, un nombre, una edad, el semestre que está cursando, un correo, un número de celular, y vamos a introducir si ya realizó o no ha realizado el pago de la matrícula. En este caso vamos a poner que sí, y nos decimos que estudiante introducido. Podemos imprimir el estudiante, y como vemos acá tenemos los estudiantes que teníamos antes más el estudiante que acabamos de añadir. Podemos también quitar estudiantes, vamos a quitar 3 estudiantes por ejemplo, y vamos a imprimir, y como podemos ver acá tenemos los estudiantes que quedan, incluso borrando los que habíamos declarado en el arreglo inicial. Y ese fue el ejemplo de todas las estructuras de datos que utilizamos en Java. Ahora entonces vamos a ir con el otro tema, que son los punteros. Los punteros son variables que contienen las direcciones de memoria de otra variable. Estas direcciones de memoria son valores hexadecimales, los cuales nos indican en qué parte de la memoria está almacenada esa variable. Podemos ver acá la declaración. Podemos ver la declaración primero tenemos que declarar la variable, que en este caso es un entero x que va a ser igual a 12. Tenemos que declarar el puntero, debe ser del mismo tipo de la variable de la cual vamos a apuntar. Hacemos un asterisco para declarar que es un puntero, y vamos a decirle que el puntero es igual a la dirección de memoria de x, la cual es la que nos mostramos con este símbolo que está antes de x. Y
Luego entonces tenemos la inicialización del puntero, que en este caso le vamos a decir que es igual a 15, con el cual podemos cambiar el valor de la variable. Entonces vamos a ver un ejemplo de punteros, en este caso en C++, debido a que Java no utiliza punteros. Entonces acá tenemos nuestro código de C++, tenemos el entero main, que va a ser nuestro main, y entonces lo que vamos a hacer primero va a ser declarar la variable, en este caso va a ser x igual a 12, vamos a declarar el puntero, como ya pudimos ver en la exposición, en las diapositivas, y vamos a imprimir la variable, y luego vamos a imprimir la dirección de memoria e imprimimos el puntero. Luego vamos a ver cómo podemos usar los punteros para cambiar variables, entonces vamos a imprimir, decirle que este puntero, el puntero es igual a 15, y vamos a imprimir la variable y el puntero. Y al final vamos a retornar 0 para acabar nuestro programa. Y vamos a ver que al cambiar el valor del puntero, el valor de la variable también va a cambiar. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces acá, como podemos ver, nos imprime el valor de la variable, que es 12, nos imprime el valor de la dirección de memoria, y luego entonces al cambiar el valor del puntero nos imprime la variable, que ahora es 15, y el puntero, que también es 15. Por último vamos a ver el uso de los punteros. Sabemos que los punteros nos permiten conocer la dirección de memoria de una variable, pero estos no son implementados para ser controlados directamente en varios lenguajes de programación, porque esos poseen varios problemas. Debido a que si usas mal un puntero, se te pueden fugar muchos datos, o incluso puedes tener errores fatales, o se te puede bloquear todo el equipo. Entonces por esto lenguajes de programación como Java no utilizan punteros directamente, pero unos punteros como los de C, C++, al ser usados de buena manera y de manera eficiente, pueden ser muy poderosos. Espero que les haya gustado mucho mi exposición, muchas gracias por su atención.